Y como les decía, estamos en un mundo que está altamente competitivo y más que todo en el sector del marketing y los negocios. Y hay algo que ha revolucionado este mundo que es la IA. Y es justamente por eso que estamos hoy para hablar de este gran tema que es cómo impulsar una marca a través de la IA. Por lo cual estamos con Paulo Joymar, el CEO, director de Supernovatel, que es una entidad que está generando un gran impacto. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Bruno? Un placer estar contigo el día de hoy y con toda tu audiencia, ¿no? En este programa hoy con Management, así que me alegra mucho poder compartir un poco de las experiencias que tenemos, principalmente en este campo de la inteligencia artificial. No, excelente, excelente. Bueno, amigos desde hace muchos años ahí reencontrándonos justamente para poder hablar de este tema que ha causado o está causando una revolución, se podría decir nuevamente, a nivel de negocios, y la inteligencia artificial es fundamental en esto. Y justamente, ¿cuál es ese papel que está teniendo la inteligencia artificial en este ámbito de los negocios, del branding como tal? Bueno, es una realidad que la inteligencia artificial está en todos los ámbitos del ser humano hoy en día y ha sido una explosión bastante reciente, pero no ha sido algo que se ha construido últimamente. Tenemos la noticia de que el año pasado salió ChatGPT y eso es como que reventó todo, pero eso se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ha sido una construcción colectiva importante de grandes empresas, etcétera. Y en nuestro ámbito de emprendimiento ha venido un poco a revolucionar todas las cosas, principalmente porque ocupa varios campos dentro de los distintos negocios, ¿no? Algo que me parece interesante es justamente OpenAI, que es la empresa que desarrolla ChatGPT, hace un estudio de cuáles son estos, hay esta creencia de que la inteligencia artificial va a quitar los trabajos, ¿verdad? Y es como que hay un miedo colectivo hacia lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Y resulta que OpenAI hace un estudio y pregunta, ok, a las empresas de Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes cambiarían a un trabajador suyo por la inteligencia artificial? Y más del 50% respondió que sí, antes de tener incluso la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, realmente es una revolución y en ese estudio se ha visto que los principales eh, papeles o profesiones que va a reemplazar la inteligencia artificial son estos trabajos más mecánicos, si quieres, ¿no? Más rutinarios que una inteligencia artificial ya lo hacía antes, pero ahora lo hace de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente. Pablo, todo cambio lleva ciertas restricciones, ciertos desafíos. ¿Cuáles son aquellos desafíos o barreras que debemos enfrentar o que deben enfrentar las empresas a la hora de potenciar justamente las marcas, a la hora de adoptar esta IA? Como tú nos decías, o sea, hay ciertos trabajos que van a ir reemplazándolo, pero hay otros que no, pero tenemos que adaptarnos. ¿Cuáles son esas barreras? Justamente eso, a mí me recuerda mucho y cuando doy conferencias de IA, pongo este ejemplo de nosotros, justamente Bruno, nacimos en el mundo de donde apareció el Internet, ¿no? Cuando habían los cafés ahí por el Prado y pagabas 7 bolivianos la hora para chatear prácticamente. Entonces había algo totalmente desconocido para nosotros, pero cuando se introdujo el mundo del Internet ha cambiado literalmente el mundo, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial también es una revolución de ese tipo, porque ya el mundo concebido sin la ayuda de la inteligencia artificial ya no es concebible, ¿no? Entonces, te decía hace un momento que hay como esta disputa entre el hombre y la máquina, ¿no? O sea, siempre en todas las películas nos muestran esto de qué es la humanidad contra la inteligencia artificial o contra las máquinas. Pero lo que está pasando hoy mismo en las empresas principalmente es que hay un versus diferente. Es el hombre, el humano, versus el otro humano que utiliza herramientas de inteligencia artificial. Y este humano que utiliza herramientas de inteligencia artificial está siendo más eficiente, más rápido, hace más cosas en menos tiempo, ¿no? Entonces, es justamente como el descubrimiento del Internet. Antes, para hacer una investigación, un trabajo, lo que sea,
tenías que comerte todos los libros, hacer una investigación página por página. Cuando apareció el Internet, eso cambió y ese acceso a la información ha sido muy importante. Y ahora tenemos un nuevo acceso a la información, pero de forma verbal, ¿no? Creo que esa es la principal revolución de la inteligencia artificial, que antes podías recopilar toda la data, pero ahora literalmente hablas con un chat y el chat te responde con la data que tiene de Internet, ¿no? Entonces, pienso que lo principal para cualquier empresario, emprendedor, trabajador, es empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial y ser ese early adopter, esas primeras personas que están utilizando la inteligencia artificial para que sea más fácil y sea un camino más rápido y obviamente hagan un trabajo más eficiente y en menor tiempo. Exacto. Hay algo que tú acabas de mencionar, Pablo, y es que antes teníamos que comernos libros, hacer estudios de mercado, teníamos que hacer un sinfín o implementar un sinfín de herramientas para poder saber si mi marca podía o no podía llegar a tener el éxito que deseamos. Eso lo ha resumido la IA. Así es. La inteligencia artificial obviamente no significa, porque aquí algún padre, viendo justamente es el Día del Padre, algún padre dirá, ¿qué están diciendo aquí? Que ya no hay que estudiar como se estudia tradicionalmente. Todo lo contrario, hay que tener el conocimiento. Pero ¿qué hace la IA? La IA nos resume muchos pasos, ¿no? Muchos pasos que debemos que dar. Para esto que decías de validar la idea, hay toda una metodología que se llama Lean Startup, y obviamente es como que tuvieras un especialista en Lean Startup en un chat GPT y literalmente tú le dices, asume el rol de un especialista en Lean Startup y ayúdame a hacer el estudio de mercado para mi negocio, ¿no? Entonces es como tienes que tener obviamente el conocimiento, pero la inteligencia artificial también te ayuda a generar más conocimiento, a tener más conciencia de lo que estás haciendo y por qué estás haciendo esos pasos. Porque muchas veces cuando adquirimos esta educación académica, los pasos que seguimos, al menos en la construcción de un negocio, son bastante más mecánicos en el sentido de que lo primero que tengo que hacer, o por ejemplo, cuando hablamos de branding, lo primero, tengo que hacer un logotipo. Entonces, hay una serie de lineamientos y es como bastante más mecánico versus entender de por qué hay que hacer una marca, por qué hay que construirla. Y justamente la inteligencia artificial no solamente nos ayuda con elaborar ese trabajo, sino también con entender los conceptos y por qué es importante hacer ese tipo de trabajo. Exacto. Y hay algo que tú acabas de mencionar, y es la importancia del prompt a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Porque yo voy a ser muy sincero, yo pertenezco más a la generación X que a la actual. Se me hace un poco más complicado y traté de utilizar justamente y no entendía muy bien lo de los prompts a un inicio. Hoy en día, ya, con experiencia y como se dice, echando a perder se aprende, lo logré. Pero ¿qué tan importante es esto de los prompts a la hora de poder simplificar justamente ese trabajo que tú nos dices? Ahora mismo es bastante importante definir algunos criterios, ¿no? Eso es súper importante en esta etapa de la IA, pero como va evolucionando, inclusive este tema de realizar un buen prompt ya no va a ser tan importante porque todo está evolucionando y cada vez, mientras más iteraciones hacemos con la inteligencia artificial, se va optimizando por sí mismo, ¿no? Justamente es una de las bondades de la inteligencia artificial, el poder optimizarse, el poder recordar los mensajes pasados que tú has escrito. Pero algo clave, que son dos cosas importantes. Lo primero es asignarle un rol a la inteligencia artificial. Cuando tú estás haciendo un chat con ChatGPT, lo primero que tienes que decirle es quién es. ¿Por qué es importante delimitar este rol? Porque ChatGPT tiene la información de Internet, de toda la Internet, ¿no? Obviamente tendrá sus filtros, los algoritmos funcionan de forma ordenada, pero es importante definir un rol para que las respuestas que tengamos estén enmarcadas en ese rol, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo bug, esta palabra bug o bug, si es una persona que habla inglés, probablemente lo traduce como bicho. Si es un informático, dirá que es un virus, ¿no? Entonces,
la interpretación depende mucho de quién está escuchando. Entonces, cuando asignamos un rol a la inteligencia artificial, va a ceñir sus respuestas enmarcadas en ese rol. Entonces, si por ejemplo yo le digo, como en el ejemplo anterior, eres un experto en Lean Startup, o eres un experto en marketing digital, o eres un experto en ventas, las respuestas que nos va a dar van a estar enmarcadas dentro de esa línea, ¿no? Ok, la inteligencia artificial asume, soy un experto en marketing digital. Y lo siguiente, y muy importante, es que la instrucción sea clara, ¿no? No le puedo decir, eres un experto en dinero, quiero que me digas cómo ser millonario. O sea, es una pregunta muy ambigua, muy abierta. Es mejor darle algo más específico. Eres un experto en marketing digital, tengo este producto, tengo este servicio y quiero publicar un anuncio en Facebook Ads. Para eso necesito el copy. Entonces, por favor, envíame el copy para Facebook Ads. O sea, bien específico y te va a dar incluso en el formato, ¿no? Cuando le dices, cuando ya entiende que es Facebook Ads, ok, te da hashtags, te da emoticonos, etcétera, ¿no? Y es una forma como inicial de crear un prompt. Realmente es algo muy importante lo que tú nos acabas de mencionar y me parece muy sorprendente que ya poco a poco ni siquiera tengamos que utilizar de esa manera el prompt, como nos decías. Pero ¿cuáles crees que sean esas líneas específicas que podemos decirle a la IA para poder justamente empoderar nuestra marca, nuestro brand? Buenísimo. Es entenderlo como si nosotros tuviéramos dentro de ChatGPT distintos consultores, ¿vale? Y a cada consultor le voy a dar una tarea específica. Entonces, cuando hablamos de marca, si nos vamos igual nuevamente a la teoría y a lo que sabemos de la construcción de marca, lo primero es entender cuál es tu personalidad de marca. Y para esto hay un estudio grande de mucha gente que hace branding, que son los 12 arquetipos de Jung, ¿no? Los 12 arquetipos de Jung son literalmente 12 tipos de personas, es como una rueda, como un signo zodiacal que delimita ciertas características que va a tener la marca. Entonces, por ejemplo, está la marca del sabio, que lo principal, su misión principal es proyectar sabiduría. Y está el arquetipo del bufón, que es proyectar alegría. Entonces, igual comento esto en estas bebidas, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Si nosotros habláramos de eficiencia, ellos tendrían que tener un solo tipo de botella, un solo tipo de color, un solo tipo de marca. Pero ¿por qué Coca-Cola, Fanta tiene una botella doblada, Sprite una transparente? Porque proyectan un distinto tipo de personalidad, ¿no? O sea, la Fanta es mucho más divertida, por eso la botella literalmente está doblada. Sprite quiere ser, su lema es ser transparente, ¿no? Entonces, estas características le dan cierta unicidad porque le dan una personalidad a la marca. Entonces, si partimos de esa base, lo principal es que deberíamos preguntar a ChatGPT, este es mi producto, este es mi servicio, ¿cuál crees de los dos arquetipos de Jung que corresponde a mi marca? O sea, que tiene más coincidencia con mi marca para que pueda proyectar desde esa base la personalidad de marca y luego construir los elementos de identidad visual e identidad verbal, que son el logotipo, los colores, etcétera. Muchas veces olvidamos que esa es la base fundamental. Siempre empezamos con, ok, quiero un logotipo y hago un logotipo bonito y desde ahí arranco, ¿no? Pero hay una capa inferior que es justamente la personalidad de marca y ChatGPT nos puede ayudar porque obviamente conoce los arquetipos y entiende que si tu empresa es, no sé, de tipo productos eólicos o algún tipo de más sustentable, entonces, corresponde más a este tipo de personalidad de marca y la comunicación desde esa personalidad de marca es diferente, ¿no? Exacto. Estamos hablando de un primer paso. Y como tú decías, es algo muy importante. Si, como tú, bueno, acababas de mencionar, ¿para qué es necesario que nos comamos 4 años de libros en la universidad? Es justamente para saber esta información, porque en algún momento hablaba con alguien también y le decía, o sea, si tú colocas a la IA,
voy a utilizar este término que es muy coloquial, pero si le pongo basura, me va a arrojar basura. Si le pongo buena información, me va a dar resultado una buena información. Y es justamente por lo que tú mencionabas, que es por eso que tenemos que conocer muchas teorías, saber cuáles son los pasos esenciales. Y después de lo que tú nos acabas de mencionar, cómo nos podría ayudar en justamente ver otros puntos que son como el público objetivo, las estrategias de marca o de marketing, o al mismo tiempo la generación de contenido que hoy en día es vital? Vale, para esto es muy importante entender, obviamente, como dices, los conceptos básicos, ¿no? Por eso es importante, y lo dijiste muy bien, cuando arrojas basura a ChatGPT te devuelve basura, en el sentido de que va a interpretar lo que tú le estás preguntando. Lo más importante en realidad no es las respuestas, sino las preguntas que tú le haces a la inteligencia artificial. Y dentro de este marco, generalmente cuando uno inicia un negocio, empieza a venderle a todo el mundo. Y eso me recuerda a ese juego igual antiguo que debes recordar, de estos patitos que iban volando y tú con una pistola tenías que dispararle a todo el mundo e ibas disparando como sea para que alguno caiga y el perrito lo recoja. Antes el mercado, cuando no existía el internet, era así, porque tú podías ir a un público masivo porque estaba la radio, la televisión, el periódico, esos eran los medios predominantes, ¿no? Entonces, la gente que tenía más dinero tenía el monopolio porque justamente podía anunciarse en esos medios. Era mucho más costoso. Desde el mundo del Internet, ahora cualquiera puede hacer una publicidad, por ejemplo, en Facebook Ads, ¿no? Y no es tan costosa. Entonces, el llegar al público se ha hecho más sencillo, pero intentamos venderle a todo el mundo. Y ese es el primer gran error y que cualquier marketero te va a decir que no le puedes vender a todo el mundo, que inicialmente, obviamente en algún momento puede haber una expansión, pero inicialmente tienes una masa de público importante que es tu nicho de mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayuda la inteligencia artificial en ese sentido? Que yo puedo reconocer mi nicho de mercado desde mi punto de vista, desde mis creencias, desde mi experiencia. Algo interesante que tiene la inteligencia artificial es que está fuera de esos paradigmas y simplemente se asocia a la data que tú le des. Entonces, si tú le dices, mi negocio hace esto, estos son mis principales productos, estos son mis principales servicios, quiero que me indiques cuál es mi nicho de mercado, quién es mi buyer persona, dame al menos 3 buyer personas. Entonces, te va a dar una información que obviamente tú puedes hacer. Eso tú lo puedes recopilar, pero vas a tardar primero un montón en recopilar esa información y segundo, vas a tener ese sesgo principalmente tuyo, de tus creencias, de quién es tu cliente ideal, ¿no? Y justamente pasa eso, cuando definimos, por ejemplo, el precio de un producto, no, está como muy caro, yo no lo compraría, porque probablemente tú mismo no eres cliente de tu producto, pero el cliente sí lo compraría. Entonces, esos sesgos cognitivos que a veces tenemos como personas, la inteligencia artificial lo interesante es que separa eso y simplemente trabaja con la data. Y la data dice, bueno, yo considero que con la data que me estás dando, tu buyer persona es este. Y muchas veces, y me ha pasado porque hemos dado un curso a más de 200 emprendedores de este tema, mucha gente se ha quedado sorprendida con la gente que son realmente sus clientes y que no pensaban en ese punto que ese era su cliente, que ese era su buyer persona, que esas eran sus características. ¿Y para qué nos sirve toda esa información? Obviamente para generar luego, desde el punto de vista del marketing, contenidos y obviamente que vayan dirigidos a esos buyer persona y también para que podamos enfocar nuestra publicidad a ese público objetivo. La pregunta que se hacen todos, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones, porque ahora todo es con aplicaciones, aparte de un chat GPT, que se pueden utilizar a la hora de tratar de utilizar la inteligencia artificial? Es bien interesante porque al inicio, ni bien salió ChatGPT, no es que brotaron 10,000 aplicaciones, simplemente se han visibilizado. Ya existían desde siempre, pero se han visibilizado. Y hay aplicaciones de inteligencia artificial para todo, para generar artículos, para hacer logotipos, para hacer páginas web,
para hacer presentaciones. Es decir, hay una infinidad inimaginable casi de aplicaciones para cambiar la voz, para hacer estos videos, el deepfake, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran variedad de herramientas de inteligencia artificial. Y esto también respondo a la gente que me pregunta justamente este tema. Muchas veces nosotros estamos buscando la herramienta antes de tener el proceso. Lo primero es tener el proceso y luego buscamos la herramienta. Entonces, yo recomendaría inicialmente trabajar y empezar, y este es como mi mensaje, parece que trabajo en OpenAI porque lo he estado diciendo en muchos lados, pero es importante que empiecen a trabajar principalmente con ChatGPT, porque se van a dar cuenta que cuando vas a otra herramienta, como por ejemplo Midjourney, o algún Stable Diffusion o alguna otra herramienta de generación de videos, de imágenes, el tipo de trabajo, el tipo de interacción es bastante similar, ¿no? Es como tener una herramienta que te ayude con las demás herramientas. De hecho, hay mucha gente que, por ejemplo, tú quieres desarrollar una imagen en Midjourney y tienes que elaborar un prompt. Entonces, no sabes cómo hacer el prompt, lo haces en ChatGPT y dices, ChatGPT, quiero todo esto, lo describes, hazme el prompt para Midjourney y copias y pegas literalmente y en Midjourney te genera el prompt específico. Entonces, me parece pertinente primero empezar por eso, porque luego te puedes perder en un mar de herramientas impresionante. Obviamente, si tienes algo muy, muy puntual que hacer, es simplemente buscas por ejemplo, generación de logotipos con IA y te van a salir los 3 primeros resultados, generalmente son los buenos. Hay muchas herramientas gratuitas, muchas herramientas de pago. Por ejemplo, en esto de generación de logotipos, hay una herramienta que se llama Luca.ai y es bien interesante porque tú le das la descripción del negocio, le das algunos logotipos que te gustan y le das el nombre de tu negocio, su eslogan, etcétera, y te genera una serie de alternativas. Lo que yo siempre sugiero es una herramienta de pago, pero estas alternativas te las da de forma gratuita. Entonces, lo que yo sugiero es que utilizan eso como inspiración, ¿no? Y de repente hay una imagen que les pareció bastante como querían rebrandear su logotipo y empiezan, y esa es la base, ¿no? Y a partir de ello generan todo su nuevo branding o su nuevo logotipo, ¿no? Entonces es una forma también de utilizar la inteligencia artificial. También hay herramientas para que tú puedas generar tus diapositivas. Hay complementos para, por ejemplo, Google Drive, las presentaciones de Google, que se llama slides.io. Entonces, en esta herramienta tú igual describes lo que quieres de contenido en un prompt pequeño y te genera una serie de slides y te lo genera súper ordenado. Entonces, como ya está en Google Slides, tú simplemente vas cambiando imágenes o colores, pero prácticamente son de esas cosas que hacen justamente que tu trabajo sea más eficiente. Algo que hemos visto también es este trabajo con Excel, con Google Sheets, que muchas veces no sabes qué fórmula utilizar para hacer algo específico, ¿no? Hay herramientas de inteligencia artificial e incluso ChatGPT en el que tú describes, ok, tengo las columnas, el A1 son los nombres, el B1 son los teléfonos, el C1 son los correos electrónicos. Lo que quiero es tener todos los correos electrónicos que sean de Google, ¿no? Entonces tú describes todo eso en ChatGPT y ChatGPT te lanza la fórmula directamente para Excel, ¿no? Obviamente tienes que escribirle, estoy trabajando en Excel y etcétera. Entonces, este tipo de cosas, por eso digo que mientras más trabajas con una herramienta como ChatGPT, te das cuenta que va facilitando un montón de cosas y principalmente, nuevamente, estas cosas que son rutinarias, que son hacer copies, hacer cartas, redactar. De hecho, yo tengo una herramienta de inteligencia artificial en los correos, ¿no? Que lee los correos y me fabrica una pre-respuesta. Entonces, yo leo la pre-respuesta y si todo está bien, solo pulso el botón de enviar y lanza los correos electrónicos. O sea, respondo correos electrónicos casi de forma autónoma. Y etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de herramientas igual para chatbots, funciona
creo que es como una aplicación de maravilla esto, porque puedes tener chatbots en WhatsApp. Me está pasando porque estoy con un show de comedia este mes y hay mucha gente que nos contacta, ¿no? Y siempre hay las preguntas típicas son, ¿cuál es el precio? ¿Cuáles son cuál es la dirección, etcétera? Hay una serie de preguntas predefinidas. Entonces tú tienes un chatbot con inteligencia artificial que responde todas esas cosas hasta que llega el punto en que dicen, ok, quiero una entrada, y ahí puede intervenir alguien ya humano y hacer toda esta interacción. Pero estas preguntas básicas, obviamente cuando son 10 personas las que te contactan no pasa nada, pero cuando son 100, cuando son 200, ahí es donde empiezas a tener problemas y ahí es donde entra el potencial justamente de la inteligencia artificial a ahorrarte tiempo. Excelente, excelente, Pablo, lo que nos acabas de mencionar. Y bueno, ¿cómo podemos empoderar justamente adoptando un buen uso y ético? Porque hay ciertos problemas con este término de la ética por algunos malentretenidos. Justamente hay una marca de celulares que está viniendo mucho con lo de la IA y es una susceptibilidad que se ha visto a nivel mundial, ¿no? Justamente por lo que se podría hacer con las fotos, con imágenes. Pero si vamos a tener ese uso ético, justamente es ir viendo primero el proceso y después ya vamos preguntando qué es lo que necesitamos específicamente para la construcción de no solamente de la marca, sino de un negocio rentable y estable en el tiempo. Así es, justamente dentro de ese tema ético hay varias instituciones, varios gobiernos que están trabajando. Estoy seguro específicamente del gobierno de Estados Unidos que está trabajando bastante en el tema de que la inteligencia artificial tenga ciertas regulaciones de forma tal de que no haya este tipo de engaños, ¿no? Me acuerdo perfectamente que los primeros meses de que salió Dalí y Midjourney, apareció una fotografía del Papa con una chaquetita así súper moderna, ¿no? Y me acuerdo perfecto que mi mamá me dijo, ¿cómo le dan eso al Papa, no? O sea, obviamente lo creyó porque es una imagen muy auténtica, muy verídica, y creo que hay que tomar medidas en ese sentido porque hay esta gente mal entretenida, como dices, que ah, llama, que este tema de las maletas del aeropuerto, ya sabemos este tipo de estafas, ¿no? Y es como que la gente ya se acostumbró. Pero ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Que realmente igual da mucho miedo que te puedan llamar con la voz de la persona que es tu hijo, tu sobrino, tu tío, tu prima, te está llamando y escucha su voz, ¿no? Y obviamente esto ya se puede hacer, o sea, literalmente ya se puede hacer, es tener un fragmento de la voz de alguien más y se puede generar, incluso ahora no solamente con audio, sino con video, etcétera, ¿no? Entonces el otro día conversábamos con mi familia y es como tenemos que tener o una palabra clave o hablar un poco más para realmente saber que estamos, que somos nosotros, porque puede suceder esto en un futuro no muy lejano. Entonces hay que alertar, hay que concientizar también a la gente que este tipo de cosas, este tipo de herramientas se utilizan tanto para el bien, como es el construir empresas que sean sostenibles, pero también para la parte negativa, ¿no? Que pueden ser engaños, estafas, etcétera. Exacto, exacto, Pablo. Bueno, mira, el tiempo siempre queda corto para poder hablar de estos grandes temas. Sé que te vamos a volver a invitar ahí porque hay algo que nos ha parecido muy interesante, que es esta automatización que tú estás hablando, que realmente ayuda mucho al emprendedor. Cuando a lo menos estamos en esa etapa de crecimiento, ayuda bastante. Toma un tiempo, pero ya se vuelve algo mecánico, como tú dices, y empieza a ser rutinario. Y eso es algo que coadyuva mucho en el trabajo y nos simplifica ese tiempo que necesitamos. Agradecido, Pablo, realmente por haber aceptado la invitación, por volvernos a ver y muchos éxitos también en lo que estás llevando adelante, que es Mala Fama. Buenísimo, te agradezco mucho, Bruno. Igual un placer verte y nada, estamos en contacto y para cuando gustes estoy a tu servicio. No, excelente. Como les digo a todos, y lo estoy repitiendo hoy por tercer, que esta sea la primera de muchas entrevistas o charlas o conversaciones que vamos a tener, porque son temas muy interesantes y poder también coadyuvar al emprendedor, al empresario, a que puedan mejorar esos procesos dentro de sus empresas. Buenísimo, muchas gracias.
No, un gustazo, Pablo, un abrazo a la distancia, cuídate.